Que la paz de Dios gobierne sus mentes y corazones, como dice el apóstol Pablo, esperando que hoy podamos deleitarnos en la palabra y disfrutar de la presencia del Señor, ya que cuando nosotros nos disponemos a que Él nos hable en nuestros corazones, el Señor está allí. Por eso es que Él dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre. O sea, algo que tenga que ver conmigo, algo en donde yo esté involucrado. No me haré esperar, estaré allí en dicha convocatoria. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo y están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pues el Señor sabe que toda reunión sin Él, sin su presencia, no tendría valor ni sentido, o al menos no nos ayudaría en nada a crecer. Es Él el que nos permite crecer en esta gracia divina en la que hoy día nosotros estamos. Quiero también comunicarles que este sábado empezaremos a tener las reuniones presenciales, es decir, en el templo. 7:30 en la noche, el día sábado, estaremos empezando, y de la misma manera el día domingo tendremos 2 reuniones, 8 a 9 la primera y de 10 a 11 la segunda. Es el mensaje, el mismo mensaje que se repite, solamente que lo hacemos por cuestiones de que sabemos que hay personas que trabajan o que tienen que atender otros asuntos, y para que ustedes puedan ubicarse en el tiempo más conveniente, de tal manera que puedan ser edificados. Es necesario, importante, que volvamos o diríamos los que se han desconectado del Señor, vuelvan a hacerlo. Muchos tienen la justificación de que no se puede por el internet, porque es complicado. Incluso hay personas que el tiempo que abrimos en la iglesia nos estaban diciendo que les era un poco difícil registrarse por el medio electrónico para poder llegar acá. Aún eso lo hemos evitado ahora. Esperemos no tener inconvenientes, ya que también no podemos llenar la iglesia. Hay un porcentaje, pero vamos a hacerlo de esa forma. Por eso tenemos 2 reuniones para poder evitar el aglomeramiento. Necesitamos mantener las medidas, tanto el distanciamiento como lo que tiene que ver con cubrir nariz y boca, para evitar el contagio de esta gripe que mata. Pues es un virus causado por una gripe, solamente que esta es mortal, ya que trabaja silenciosamente. Cuando te das cuenta que tienes síntomas, es porque estás bien avanzado el asunto. Entonces hay que cuidarse mucho, seguirse cuidando mucho. Entonces los esperamos este fin de semana. Si de pronto el aforo estuviera lleno, se tendría que decir que tendrías que volver a la otra reunión, pues espero que no te moleste, ¿no? Pero eso sí tenemos que observarlo. Usted me podrá decir, pero ¿cómo saber? Bueno, era esa una de las necesidades de parte nuestra, de que usted se registrara para saber con qué cantidad contamos. Pero las veces que tuvimos esa reunión en esa forma, nunca se llenaron las 2 reuniones. Así que esperamos que no ocurra eso, pero si llegara a ocurrir, pues tendríamos que ver la manera de cómo arreglar esto. Y bueno, quiero avanzar con la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el tema hacedlo en memoria de mí. Hacedlo
en memoria de mí. Me llama mucho la atención el que hay algo que el Señor dejó claramente especificado, lo dejó también, diríamos, de una manera remarcada, ¿no? Establecido, que nunca deberíamos dejar de practicar, nunca deberíamos dejar de hacerlo. Y lo dijo que cuando lo hagamos en memoria, en un recordatorio de Él. La otra cosa es que dijo o dejó establecido que no fue solamente para los discípulos de su tiempo, lo dejó claro que tiene que ver con algo que hay que hacerlo continuamente hasta que Él vuelva. Es decir, en esto no podemos dejar de poner en práctica, dejar de recordar esto. Y si hay algo que el Señor dejó y con una recomendación así tal, significa que tiene una importancia sumamente grande. No hacerlo, pues, no solamente sería el hecho de desobedecer y bueno, no lo hicimos porque no quisimos hacerlo. O sea, no sería solamente la desobediencia, sino el perdernos la bendición que hay detrás de esta práctica continua. Perder también, todo lo que encierra esta gran verdad. Yo soy de los que creo y siempre digo que el Señor nunca nos manda a hacer cosas por puro capricho, o nunca nos pide que hagamos algo que no tenga sentido. Todas las cosas de Dios tienen realmente peso, valor y un valor incalculable. Y he entendido que la vida cristiana consiste justamente en eso, en hacerle caso al Señor, en no tomar excusas ni inventarnos cosas. Hay algo que llevó al primer rey en Israel a ser desechado, y fue porque él era un tipo de personas que decía, yo pensé, yo creía, me pareció, y bueno, de esa manera le restaba la importancia al mandamiento de Dios, a su palabra, y terminaba haciendo lo que a él le parecía, ¿no? Las circunstancias lo llevaban a él a hacer lo que humanamente se le venía, ¿no? Y dejaba a un lado el mandamiento del Señor. De la misma manera es hoy. No podemos pasar por alto lo que Dios ha dicho y manejarnos por el yo creo, yo pienso, a mí me parece. Entonces, yendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 23, encontramos esto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Note que hasta aquí tenemos la repetición. En el verso 24 dice, tomando la copa, dijo, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El 25 dice,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Dejando claro que el día, el momento que se celebra la cena con el pan y la copa, estamos anunciando la venida del Señor. Y dice que es algo que debemos de hacerlo hasta que Él venga. O sea, entiendo aquí dos cosas y es las que quiero hablar. En primer lugar, hay algo que necesita estar fresco en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y es la muerte del Señor. Cada vez que hacemos la cena, esta nos recuerda su muerte. Su cuerpo por nosotros fue partido, su sangre por nosotros fue derramada. Y la otra cosa es que cada vez que hacemos esto con el pan y la copa, anunciamos la venida de Él. Y hay que hacerlo hasta que Él venga. O sea, recordamos su muerte por un lado y por otro es su venida. Dos cosas que no se nos pueden olvidar. Dos cosas que hay que mantenerlas en nuestra memoria. Continuamente recordar estas dos cosas. La primera, recordar su muerte, estamos hablando de algo histórico, de algo pasado. Si tenemos que tener en nuestra memoria presente su venida, tiene que ver con algo futuro. Ni lo que pasó en la cruz o en el Calvario debe ser olvidado, ni lo que está por venir, la gran promesa, volveré por mi pueblo, tampoco puede ser olvidado jamás. Y alguien dice, o muchos dicen por allí como una canción, olvidar es humano y por lo tanto siempre necesitamos que nos estén recordando. Y el Señor Jesucristo, sabiendo que la naturaleza humana tiene el grave problema del olvido, el grave problema de la ingratitud, el grave problema de dejar para después cosas importantes, nos tuvo que dejar algo que nos lleve a mantener siempre fresco en nuestra memoria tanto su muerte como su regreso. ¿Por qué su muerte? ¿Por qué su muerte? Ahora, el que escribe aquí es Pablo, antes de avanzar. Él dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. No sé si Pablo tuvo otro encuentro con el Señor donde el Señor se lo enseñó de una manera directa. Estoy hablando del Señor resucitado, porque Pablo no fue discípulo del Señor mientras estuvo acá en la tierra. Es posible que nunca antes se encontraron, ¿no? Pablo fue alguien que creyó en Jesús después de su muerte. El Señor vino y se le presentó el Cristo resucitado. Lo
vino hacia él en una visión. Y dice la palabra de Dios que fue tan poderosa esta manifestación del Señor que vio una luz y simplemente escuchaba la voz que salía de la luz, y esta luz lo dejó ciego, lo tiró al piso, lo tiró al suelo. Al leer esa palabra, porque así dice la Escritura, que cayó, muchos piensan que iba en un caballo. Es posible, o puede haber sido que cayó de sus pies, pero lo que quiero mostrarte es que fue tan impactante esto, que lo dejó ciego y cayó posiblemente por su propia voluntad de rodillas al piso, sabiendo que se encontró con alguien sumamente poderoso, glorioso, santo, y que lo que él estaba haciendo, que consideraba que era un favor que le estaba haciendo a Dios, el Señor aparece para decirle: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Y él tuvo que entender que se estaba yendo en contra de Dios. Y él era un hombre muy religioso, conocedor de la ley, pero aún así no conocía al dador de la ley. La religión puede enceguecer al ser humano y desconocer al Dios verdadero. Así es que debemos tener sumo cuidado. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque le dijo a los judíos, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna. O sea, tener esta palabra, ya eso es la vida eterna. Pero Jesús dejó claro que esta palabra da testimonio de Él. Es decir, esta palabra debe llevarnos a Cristo Jesús. Esta palabra nos lleva a conocerlo a Él. Si el conocer la Biblia, recitar textos bíblicos, predicar la Biblia, no te lleva cada día más cerca del Señor, sino que simplemente te llenas de un saber, de un conocimiento y nada más, algo grave está pasando. No te está llevando esta palabra a conocer al verdadero Dios. La palabra tiene que llevarnos a tener esa comunión perfecta de quién es el Señor. Ahora, dice el apóstol: yo recibí del Señor. Como les decía, es posible que hubiera tenido una relación directa con el Señor en uno de esos encuentros donde pudo mostrarle, o posiblemente lo escuchó de los apóstoles que fueron de Jesús, pero él dice: esto es lo que aprendí del Señor. Porque recuerden que el Señor le dijo a los apóstoles: las cosas que yo les he enseñado, tomen eso, hagan discípulos, y a esos discípulos los van a formar y les van a enseñar todo lo que yo a ustedes les he mandado, todo lo que les he enseñado. Así que de esa manera pues es como se hace discípulos. Recibir nosotros lo que el Señor ha enseñado y a su vez esto también llevarlo a otras personas. Para eso estamos en la vida cristiana, pues por eso enseñamos, por eso son estas células, estos discipulados, para eso son las reuniones, para que los que conocen un poco más del Señor puedan ayudarnos a nosotros también a entender su palabra. Y lo que aquí se dice es prácticamente lo que llamamos la cena del Señor o la mesa del Señor, la Santa Cena y bueno, no sé qué otros nombres muchos le han puesto, pero es justamente el acto de
tomar un pedazo de pan y vino. Ahora, la forma como el Señor realizó esto la noche que fue entregado, es decir, lo hizo antes de que Él muriera. Estaba Él celebrando esto, dándole a los discípulos una clase presencial de lo que debían de hacer y enseñar de generación en generación a los que fueran discípulos hasta que Él vuelva. ¿Y por qué tomamos un pan y lo pedaceamos? Pues en otras escrituras y aún en esta nos hace ver que el pan fue partido. Dice el apóstol Pablo que el cuerpo del Señor es uno. Y así como el pan es uno, solamente que es pedaceado, ¿no? Siendo uno, de la misma manera nosotros tenemos que entender que somos muchos individuos, pero el cuerpo del Señor es uno. Y en ese sentido, pues, esto tiene una figura, una enseñanza. También es que el cuerpo del Señor fue herido, fue hecho pedazos. En cierto modo no lo partieron en muchos, pero al ser herido y maltratado, nos da a entender de que su cuerpo fue herido para que nosotros, siendo tantos, podamos y debemos de saber que somos un cuerpo. Siendo muchos, debemos de saber que formamos parte de un todo, de un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros y por lo tanto no debemos de menospreciarnos entre nosotros, no debemos menospreciar a nadie. Y una de las cosas que tenemos que entender es que sean judíos, sean gentiles, sean esclavos, sean libres, grandes, pequeños, todos somos uno en Cristo Jesús. Y esa es una de las primeras lecciones que nos da el que es un pan el cual debe ser pedaceado y cada uno tomar un pedacito de ese pan. Y esa es una lección que nos da. La otra es que esa noche Jesús tomó en una copa, puso vino y tomó él y de ella, de la misma y única copa, llevó a que los discípulos tomaran cada uno de ellos en esa misma copa. Porque dice, bebed de ella todos. Entonces, muchos quieren practicar exactamente lo que Jesús hizo aquella noche. Para esto compran uva, la licúan y toman para que sea el fruto de la vid, no un jugo con químicos, y otros tratan de hacer un pan hecho en casa, pan sin levadura tal como lo hacían ellos y todo eso, pensando que de esa manera pues está lo mejor. Pero no sé si yo esté equivocado, pero no creo, debido a que en la Escritura, si eso fuera lo más importante en esto, hubiera quedado la receta de cómo se haría el pan o nos dijera que cómo debía ser la uva si recién cogida y allí licuada. Pero más que cualquier otra cosa es el acto y en el acto saber lo que estamos haciendo, es el significado de esto. Por eso es que leemos en el verso
27, que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, el detalle más grande, más importante, lo más importante no es que el pan tenga o no tenga levadura, o que el vino sea verdadero jugo sin ningún preservante. No, lo más importante es cómo estoy yo, cómo está mi corazón. Por eso dice: cualquiera que lo comiere el pan o bebiere la copa de una manera indigna, sin ser digno, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado, lleva una culpa, llevará una pena, una falta. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que las veces que hiciéramos esto traiga bendición a nuestra vida. La gracia de Dios pueda fluir, abrazarnos, llenarnos aún más y llevarnos a crecer. Pero cuando se está hablando aquí de ser culpado, es algo contrario, es algo negativo y es algo que no es lo que el Señor espera. Pero ¿por qué ocurre eso? Justamente por no ser digno. ¿Y quién es el que tiene que decir si soy digno o indigno de tomar esa cena? Ese examen el Señor me lo da a mí. Yo soy el que tengo que ver cómo está mi corazón, cómo está mi vida. Yo tengo que tener tal capacidad para poder saber si estoy en las condiciones o no lo estoy. Si no lo estoy, pues tengo que tomar los correctivos, pues es algo que no necesitas de un trámite tan grande. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado que el Señor vaya a despreciar jamás. Sencillamente tengo que hacerme un análisis de mí mismo y saber qué necesito cambiar, qué necesito rectificar, qué es lo que debo de arreglar en mi vida. Ahora, entiendo también que la naturaleza humana nunca hace un examen, o sea, nunca nos juzgamos bien. Siempre nos justificamos. Entonces, al mirar las cosas por ese lado, usted puede decir que el examen de todos será que estamos bien. Pero hay algo aquí que nos deja el Señor y que debe de hacernos temblar, debe de hacernos meditar profundamente a cada uno de nosotros. Y es que dice, bueno, después de decir que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, dice el 28, por lo tanto, o sea, para que no ocurra eso, pruébese cada uno a sí mismo, para que coma así del pan y beba de la copa. El pruébese o examínese cada uno a sí mismo. Dije que es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros, no a la esposa ni el esposo el que tiene que decirle a la mujer, no puedes, hoy peleaste, hoy hiciste eso, hoy, bueno, o ayer, o el hermano, me debes, o cosas así, ¿no? Pruébese cada uno cómo estoy, en qué he fallado, he defraudado a alguien, he comprometido mi palabra y no la he cumplido,
O sea, cosas que el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, en todos los creyentes debe de morar. Y recordemos que una característica principal, elemental, que Dios nos ha permitido tener a todos los creyentes, es que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esto es que en este probarse si eres de verdad un cristiano nacido de nuevo, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo es quien nos va a mostrar el área y la parte en la que yo he fallado. Es el Espíritu Santo el que te va a traer, ¿no?, a tu conciencia lo que estás haciendo mal. Ahora, una vez que el Espíritu Santo trae a tu memoria, trae a tu corazón, te hace consciente de la práctica de un pecado, de la práctica de algo que lo mantienes y no lo quieres abandonar. Una vez que está eso en tu presencia, en tu memoria, y tú procedes a tomar el pan y la copa, sabiendo que hay algo que no está bien, ahí es cuando ocurre que será culpado del cuerpo y de la sangre. Y aquí nos explica algo más qué es lo que pasa. Dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, la misma palabra que está en el 27, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio. Y esto de juicio tiene que ver con castigo. Juicio tiene que ver con algo de parte de Dios para la vida de esta persona. Pero lo bueno es que hay una parte buena, que juicio no significa condenación, pero sí significa un trato, un castigo, sí significa una disciplina. Ahora, si una persona en la disciplina que le pone el Señor, aún allí no aprende la lección, sí lo puede llevar a la condenación eterna. ¿Cuál es la disciplina que pone el Señor? También lo dice aquí la palabra. Dice el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El juicio tiene que ver con enfermedades, tiene que ver con debilidades, y esto tiene que ver con la parte física de la persona, ya que es allí donde recibe prácticamente el juicio, el trato, y en muchos casos hasta la muerte. Una muerte prematura de un cristiano tiene que ver con un juicio dado por Dios. Juicio donde Dios determina hasta aquí porque el Señor no quiere que continúes y te pueda llevar a la condenación eterna. Porque el Señor está haciendo con nosotros un trabajo de perfeccionamiento, ¿no? Y si se quiere, lo que se está mirando es que tú has subido, pero llegaste a un punto donde te estancaste allí. Hay algo que te tiene frenado. Y ese algo siempre tiene que ver con cosas de la carne, de la vieja naturaleza, pecados.
y no nos deja avanzar. Solo el pecado no nos deja avanzar. Solo el pecado nos interrumpe la comunión con Dios. Y una persona que está cortada la comunicación con Dios, la comunión con Él, no podemos crecer. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que el Señor trata de hacer con este recordatorio de la muerte de Jesús, con la cena? Es que siempre estemos arreglando nuestros asuntos, cómo está nuestra vida, porque esperamos la venida del Señor. Estamos anunciando que Él viene, y si Él viene, no puede encontrarnos en una condición pecaminosa. Ahora, hay otra cosa que necesitamos entender. Si yo me pruebo a mí mismo, me autoanalizo y digo, hoy no voy a tomar la cena porque recuerdo o tengo presente, tengo que ser sincero, franco conmigo mismo. Estoy haciendo algo que está mal. Así que no ceno para no tener este juicio, para que el Señor no me vaya a enfermar o no me vaya a quitar la vida. Entonces, no ceno. Viene la próxima y resulta que hasta la vez he arreglado ese problema. Nuevamente tomo la misma decisión porque sé la advertencia que tenemos de parte del Señor. Y viene otro tiempo y nuevamente viene este recordatorio, que Jesús murió por mí, por mis pecados, pagó un precio tan alto, por lo tanto mi vida ya no me pertenece. Mi vida le pertenece a aquel que me compró con su sangre y por lo tanto yo debo glorificarlo tanto en mi espíritu como en mi cuerpo, en mis acciones y en mis decisiones y en mi hablar. Y el pan y la copa me recuerdan que Él viene y viene por buscar a un cristiano consagrado. Porque se supone que si Él pagó un tan alto precio, yo en gratitud a la gran salvación que Él me dio, debo de hacer las cosas que a Él le agradan, ¿no? Y si Él viene a pedirme cuentas, y no solamente por ese temor de que Él viene para que yo tenga que estar frente a Él y dar cuentas, sino porque entiendo lo grande, el sacrificio tan grande que Él hizo siendo Dios, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló y fue hasta la muerte y muerte de cruz, ya que he leído que morir crucificado es una de las muertes o de las torturas más grandes, más terribles que se le puede haber impuesto a un ser humano a lo largo de la historia. Desde que existe hombre sobre la tierra hasta ahora, la muerte de cruz es la peor. Si a ti te colocan en la silla eléctrica, no sé a los cuántos minutos esta te descerebra o te mata, el corazón te lo paraliza. Si te ponen ante el paredón, un solo tiro puede cegarte la vida. Pero clavarte vivo en una cruz, clavarte vivo. ¿Y qué es lo que va a ocasionar eso? Sencillamente a que tu sangre comience a salir, las heridas causadas por los clavos, tanto en los pies como en los brazos, se te van a infectar por el sol, por el dolor, por todo eso, y a más de eso, tu cuerpo está colgado
Y una de las cosas que ocasiona es que tu corazón se aprisiona y la sangre baja. Y una vez que ya no hay sangre, el corazón se infarta. Y he escuchado que un infarto es el dolor más grande que puede experimentar un ser humano. Lo que pasa es que los que se infartan y mueren de un infarto no tienen oportunidad de contar lo que fue, pero es terrible. Entonces, de esa manera murió Jesús para que yo sea salvo de la condenación eterna. Por lo tanto, el recordar la muerte de Jesús y el saber que Él viene, las dos cosas juntas son las que nos deben de llevar a vivir una vida consagrada. Entonces, si el Señor me trae a la memoria, porque Él está allí en el asunto, ese día Él está allí y me va a traer a mi recordatorio que hay un pecado que no lo quiero abandonar. Entonces, yo me abstengo de tomar para no ser juzgado. Pero eso también indica otra cosa, de que a tu examen, a mi propio examen, yo mismo estoy diciendo que no soy digno de tener, porque la cena significa comunión, sentarme a la mesa con el Señor. Y una de las cosas que como iglesia esperamos y una de las cosas que estamos diciendo es que queremos estar en las cenas de las bodas del Cordero. Eso es algo que esperamos, que el Señor vuelva y que hemos sido invitados a esas cenas. Pero si aquí nosotros mismos no nos descalificamos para estar en esta cena, significa que no estamos dignos para estar allá. Acá nuestra propia conciencia nos hace ver que no somos dignos, pues de la misma manera allá. Entonces el asunto no es evitar y evitar y evitar siempre hasta que Él venga. Al contrario, es participar, participar y participar y ir arreglando los asuntos, arreglándolos hasta que Él venga. El Señor también dijo algo. Es decir, que no solamente sería la cena lo que nos llevaría a mirarnos hacia adentro, también el poner la ofrenda. Dice que si vamos a poner nuestra ofrenda en el altar y allí nos acordamos de que tenemos algo contra alguien, dice, deja allí la ofrenda y ve a arreglar ese asunto, ponte de acuerdo con tu adversario. Entonces ven y presenta tu ofrenda ante el Señor para que el Señor la reciba. Significa con eso que si yo no arreglo mis problemas, no importa cuán grande, cuantiosa sea la ofrenda que llevo, el Señor no se vende por eso, Él no la va a aceptar, porque Él primeramente quiere tu corazón. Tu corazón, mi corazón, no la ofrenda. Pero cuando nuestro corazón está bien con Dios, nos acercamos a Él con toda sinceridad, entonces el Señor a quien primero acepta es la persona, a mi persona, a ti, y luego lo que tú le llevas. Puede ser esa ofrenda de alabanza, puede ser una ofrenda de lo que Él te ha dado, económica o, bueno, hay muchas formas. Pero primero ve la persona y luego lo que tú le llevas. Entonces, dice que nosotros debemos de
mientras estamos en el camino, ponernos de acuerdo con el adversario. Dice, no sea que el policía te entregue al juez y el juez y te manden al calabozo. Dándonos a entender con esto de que mientras estamos en el camino, y ahora estamos en el camino, podemos arreglar los asuntos. Nunca esperes llegar al día cuando ya esté el juez y poder donde no haya tiempo, donde no haya oportunidad para arreglar el problema. Entonces, para eso se debe de practicar siempre la cena, ya que eso nos llevará a hacernos siempre un autoexamen, un examen, ¿no? Para poder ser dignos de estar delante del Señor. Ahora, quiero ir terminando. Que esto para meditarlo, ¿no? La muerte del Señor Jesucristo, sabemos su fecha, y el Señor nos dice aquí que debemos de recordarla. Nunca en la Biblia dice que debemos recordar su nacimiento, sino su muerte. Es más, su nacimiento es incierto. Incierto porque no quedó registrado en la palabra. Y no quedó registrado en la palabra no por descuido humano, peor divino. Más bien es que al Señor no le interesa eso. Porque lo que te hace salvo a ti y a mí no es su nacimiento. No es que nació de una virgen o cuando nació. No, el nacimiento no nos salva para nada. Es su muerte en la cruz lo que trae eterna redención a los seres humanos. Muchos han dado énfasis a su nacimiento. Muchos dan énfasis incluso a la persona que lo trajo a este mundo. Pero nada de eso, ni siquiera los 3 años y medio, 4, o el tiempo que haya sido que Jesús predicó, haciendo milagros, eso no nos salva, excepto que nos da a conocer cómo ser salvo, pues arrepintiéndonos. Pero fue el sacrificio en la cruz lo que nos lleva a obtener eterna redención. Por eso es que Jesús, en un momento antes de morir, cuando todo estuvo concluido, cuando la justicia divina fue satisfecha 100%, Él tuvo que decir, consumado es. Es decir, terminado y terminado a la perfección, completamente todo está cancelado. Lo que había que hacer para salvar la humanidad entera, su muerte en la cruz tiene tal capacidad que todo el mundo no acuda a ser salvo es otra cosa. En estos días se está dando la vacuna que ayuda para este asunto del COVID. Hay mucha gente que han anhelado la vacuna. Hay muchas personas que están reacias a la vacuna, que les llegó su momento, pero dicen, no me vacuno. Y no hay una obligación, una imposición, más hay una libertad, ¿no? Entonces, el que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace. Te diré una cosa, que Jesús es la solución para un problema no de muerte física, sino de condenación eterna. Su sangre es la más potente vacuna para librarnos de esa condenación eterna. Y como es voluntario, muchos la aceptan, muchos la rechazan. Unos por comentarios de que
bueno, que los pastores esto, que lo de aquí, que lo de allá, que las religiones, que, bueno, tantos argumentos. Y de esa manera, pues, están rechazando lo que el Dios del cielo ofreció como la única cosa que puede salvarte, como el único camino, como la única solución. Y la rechazamos y seguimos la vida a nuestra manera, no sé, esperando qué, pero la muerte es segura, nuestra partida es segura y el juicio del cual tendremos que enfrentar también es seguro. No importa lo que el mundo diga o lo que la gente viva diciendo, tenemos que estar de pie delante de nuestro Creador. Entonces, hoy día he traído esta reflexión para que meditemos profundamente. Hay algo que debe estar fresco en nuestra memoria, que Jesús murió por ti y por mí. Y otra verdad, Él viene a buscar a quienes están preparados, a quienes su propio corazón les muestra que son dignos de poder estar en aquella cena. Pero si tu propio corazón te condena, dice el apóstol Juan, más grande que nuestro corazón es Dios. Significa que algo grave hay. Invito a que si hay una persona que hoy escucha por primera vez o escuchó otras veces la palabra, pero hoy este mensaje te ha impactado, te ha llegado al corazón. Y sé que hay personas que se están preguntando, ¿qué haré? Haz una sencilla oración. Dios no complica las cosas. No hay que hacer tantos trámites, pues el Señor está allí contigo. El Señor está con nosotros. Este día no es una casualidad. Dios ha querido que tú escuches la palabra. Y exactamente esta palabra. Así es que tú puedes cerrar tus ojos y repetir esta oración haciéndola como si fuera tuya. No importa quién esté a tu lado y lo que te pueda decir después. Es tú y Dios. Dile, Señor Jesús, hoy entiendo que viniste a morir en la cruz, y no cualquier muerte, sino la más terrible que puede experimentar un hombre. Lo hiciste por amor a mí, porque a través de tu muerte en la cruz, mis pecados son perdonados. Pagaste, llevaste la culpa mía, llevaste mis faltas. Fuiste castigado para que yo sea perdonado por Dios. Gracias por lo grande que has hecho. Así que desde hoy tomo la decisión de recordar siempre lo que hiciste por mí. Hoy tomo la decisión de recordar tu muerte, de mantenerla en mi memoria, pero también recordaré que pronto vienes por mí, pronto regresas por tu pueblo. Gracias Jesús. Amén y amén. La muerte de Cristo en la cruz no solamente perdonó nuestros pecados, sino que también llevó nuestras enfermedades y dolencias. Dice la palabra que por eso podemos reclamar también sanidad. Así que si ahora mismo hay personas que están con problemas de salud, ponga su mano en la parte adolorida, en la parte afectada, donde está el tumor, donde le han dicho que está la enfermedad, y diga, Señor Jesús, que no sea mi mano, sino la tuya. Hoy declaro la palabra de que por tus llagas yo ya fui sanado, y que al declarar esa palabra, Señor, toda enfermedad, toda dolencia desaparece de mi cuerpo, porque tú eres un Dios obrador de milagros.
Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde que no es mi mano la que sana. Recuerde que tampoco es mi oración. La oración es un pedido a Dios para que Él obre y actúe. Y si Él quiere, pues de seguro ahora mismo, pues estuvo allí para quitar la enfermedad y poner allí salud. Y para cambiar ese órgano afectado, sacar ese tumor y traer salud divina. He visto obrar la mano de Dios en muchos casos, porque eso es lo que Él quiere hacer y está haciendo. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones.